Continuamos en Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros, son las 8 de la noche con 31 minutos. Bueno, ¿cómo pueden funcionar las leyes secundarias, negociar las leyes secundarias, practicarlas, si por un lado el PAN está en plena campaña de lucha interna, destrozándose con quién se puede practicar? El PRD cumple 25 años y parece que lleva 70 bajo el agua. Sí, o sea, ¿con quién puedes practicar el PRD? Dime. Oye, hoy había un mitin de Izquierda Democrática Nacional, la corriente pues dignísima que encabeza el profesor laureado René Bejarano, un prohombre de este país, y estaban festejando los 25 años del PRD, desnudos, pintados del cuerpo. Bueno, me pareció muy representativo. Cuando el país necesita de seriedad, no de esas cosas que están haciendo de veras. De ahí la aprobación de la gente, ¿no?, hacia los partidos políticos, porque realmente les han perdido totalmente. Están en su peor momento los partidos políticos. Oye, y al candidato ciudadanas, unos candadotes que lleva uno ya como de 20 toneladas, ¿no? Cada vez le supone más porcentaje de la población para hacerlo. En estados que los partidos están boicoteando las famosas candidaturas ciudadanas. Aquí creo que no se han ni presentado al Congreso. Aquí hay un experto en la mesa. ¿Sí, ya se presentó una reforma por parte del titular del Ejecutivo local. Por parte del Ejecutivo local, en el sentido de que se reforme la Constitución del Estado de Hidalgo para poder darle apertura al tema de las candidaturas independientes. ¿Todavía no hay una iniciativa? No. A ver, el tema es más complejo, porque no va a quedar plasmado en lo que va a ser la ley electoral del Estado de Hidalgo. Muchos de los temas van a ser de las leyes secundarias, justamente que emanen de la reforma constitucional en materia político-electoral. ¿Qué significa esto? Que ya nuestra ley electoral del Estado de Hidalgo no va a contemplar justamente esos métodos posiblemente o esos procesos, sino va a ser la ley federal, y de manera supletoria la ley del Estado de Hidalgo tendrá que atender lo que señala la ley en la materia, porque digo, ya no va a haber Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, va a haber una ley de partidos políticos, de procesos y partidos políticos, en donde seguramente habrá de establecerse ahí los mecanismos. Primero, del tema de las coaliciones, porque hay 3 modelos de coalición que se están mandando, del tema de las candidaturas independientes, de la fiscalización de los partidos políticos, de los candidatos y de los precandidatos. Es un tema complejo realmente. ¿Esto ayuda a más transparencia y más sencillez o complica totalmente de entenderlas? Mire, se complica desde el punto de partida que se centraliza muchas de las decisiones y facultades que tenían justamente los organismos electorales locales. Hoy van a ser temas que deberá de atender el Instituto Nacional Electoral. O sea, vamos a un centralismo. Vamos a un centralismo caminando, porque eso es lo que platicábamos. En una de las mesas, federalismo-centralismo, y hoy lo que estábamos viendo, justamente con el tema de la reforma constitucional en materia de regreso electoral, es el regreso del centralismo totalmente, en donde se están adoptando o donde se van a adoptar medidas o decisiones a partir de la escena federal hacia el ámbito local. Bueno, es un tema que sin duda alguna puede provocar posiblemente una serie de indefiniciones, porque la Constitución o la propia reforma constitucional en materia política electoral, en lo que concierne al tema electoral, no hay cosas muy claras. Y si esas cosas claras no aparecen en las leyes secundarias, vamos más allá, posiblemente puedan aparecer en las leyes secundarias, pero al no existir un fundamento claro en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pudiera haber un exceso posiblemente, y pudiera justamente haber un proceso de una serie de normas inconstitucionales, porque no tienen fundamento ni razón de ser. ¿Qué sucede si no se tienen a tiempo las leyes secundarias para ese? Mire, es muy importante que el tema de las leyes secundarias en materia política electoral tengan vigencia lo más pronto posible. ¿Qué quiere decir eso o qué implica? Implica que se aprueben lo más pronto posible, porque estamos al mes de octubre, en donde va a iniciar el proceso electoral federal. ¿Por qué va a iniciar el proceso electoral federal? Porque se van a instalar los órganos electorales del Instituto Nacional Electoral. Esto dícese los consejos, el Consejo General, los consejos locales y los consejos distritales, los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Se va a renovar el Congreso. Si no sucede eso, ¿qué pasa? Si no sucede eso, ingeniero, vamos a entrar a un proceso de indefinición muy grande, en donde lógicamente no vamos a tener normas para poder llevar a cabo el proceso electoral
al mejor destino. ¿Qué significa? ¿No se aplican las actuales? No va a haber, porque ya no existen. Ya no existen las normas anteriores en materia electoral, ya no existen. Ya quedaron derogadas con la creación o con la reforma constitucional que se dio en la materia. No hay ningún transitorio, simplemente hay un proceso que hay una vacatio legis que se van a ir aplicando, o sea, esta vacatio legis es que por una temporalidad, es un término jurídico en el que habla que hay un periodo para que entren en vigencia determinadas normas. Por ejemplo, antes esa vacatio legis implicaba que se promueve la ley. Vamos a ver, ¿qué término? Vacatio legis. Vacatio legis. Por ejemplo, el licenciado Rodríguez tuvo una vacatio Europis. No, la vacatio legis es aquella en la que voy a poner un proceso. Se aprueba la reforma, se firma el decreto y se publica en el Diario Oficial de la Federación, y al día siguiente, ese es el periodo de vacatio legis, al día siguiente se entra en vigencia la norma justamente que se aprueba. Pero hoy el tema de la vacatio legis es más amplia. Se aprueba, se promueve, se publica, y hasta un mes o 120 días después... Robert, yo tengo la impresión de cómo se están dando las cosas, que el mejor escenario previsible hasta hace unos meses era que no hubiera reforma político-electoral. Creo que estamos metiéndole cirugía mayor. No, pero es una condición del PAN. Sí, pero nada más le metimos bisturí a todo el sistema electoral. Estamos ya queriendo meter en el COFIPE absolutamente todos los vacíos. Ya. Eso ¿Será con otro nombre? Va a ser con otro nombre, va a ser una ley de procesos y partidos políticos. Pero quieren meter en ese costal absolutamente todos los vacíos. Cuando ya venimos, tú tendrás una mejor impresión, Roberto, de un sistema sobreregulado. Es decir, escuchaba hoy justamente cómo, por ejemplo, algunos radiodifusores del estado de Hidalgo se les impide el transmitir spots porque hay una elección en 2 municipios de Puebla, cuando ni siquiera llegan a esos municipios, so pena de ser sancionados y además de prácticamente que se les corte la señal por respetar o por no respetar esa norma. ¿Eso quién lo decretó? Esto se decreta en la reforma. ¿Pero eso lo hizo el Instituto Electoral del Estado de Puebla? No, está en la normatividad electoral y tiene que acatarse so pena de incurrir en una violación al proceso de ese municipio. Entonces, me parece de verdad un absurdo terrible, igual al que llegamos hace, pues, ¿qué sería? Un año y medio, cuando el calzón de Juan Manuel Márquez con el logo del PRI anuló la elección en Morelia. Es decir, ya en nuestra legislación electoral está la desconfianza que plasmamos ahí, está la sobreregulación, que estamos llegando a verdaderos absurdos y caros. Como absurdos que ya nos vamos a nombrar. Y se corte. Son las 8 de la noche con 38 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en Visto Bueno Radio. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un corte.